Después de los peores meses de la pandemia y antes de que se agrave la situación por los rebrotes que está habiendo este verano, queremos conocer cuál ha sido el trabajo de los profesionales del Hospital Universitario del Vinalopó y también cuál ha sido el secreto para haberse convertido en una de las áreas de salud con menor incidencia del coronavirus de toda la Comunidad Valenciana. En esta serie de reportajes de los servicios informativos queremos mostrarle la realidad de lo que se ha vivido dentro de los centros hospitalarios. Empezamos nuestro recorrido precisamente con el gerente del Hospital Vinalopó, el doctor Carrasco. Gracias por recibirnos, que sabemos que está muy ocupado. Y aunque nos hubiera gustado hacer este reportaje casi atemporal para contar cómo se ha vivido lo peor de la pandemia, no podemos obviar que estamos pues, en el mes de julio en el que ha habido varios rebrotes, están aumentando los casos. Así que la primera pregunta es casi obligada. ¿Cómo está la situación en el Departamento de Salud del Hospital Vinalopó? Buenos días, efectivamente. La situación había sido hasta hace una semana, 10 días de mucha tranquilidad, no había casos desde hacía bastantes semanas, sin embargo estamos viviendo ahora desde 10 días básicamente, se puede decir, un repunte de casos, ¿no? Entonces hay que decir que el perfil del paciente es diferente a cuando estábamos en plena pandemia. Son pacientes muy jóvenes, entre 20 y 30 años, con muy poquitos síntomas, casos muy leves y que no requieren de hospitalización. Esto lo que pone de manifiesto de alguna manera es esta relajación en cuanto a la adopción de las medidas de prevención que estamos recomendando desde el minuto 1 en marzo, cuando empezamos con esta crisis. Pues lo que denota es esa relajación, ¿no? Esa falta de cumplimiento por parte de un grupo de población, en este caso muy concreto, de estas medidas de distanciamiento social y de prevención de contagios, ¿no? Y por eso el perfil es este. Dentro de 10, 14 días, que es la fase de incubación del virus, veremos la repercusión que este contagio en este grupo de gente joven puede haber tenido en el resto de la sociedad, ¿no? Es cierto que estamos haciendo una búsqueda activa, ¿no? de casos, estamos haciendo un estudio exhaustivo junto con Salud Pública de todos los contactos de cada uno de estos casos, y que eso es lo que contribuye al control de estos brotes y que sean al fin y al cabo brotes domésticos, brotes circunscritos a grupos muy concretos de población, ¿no? Pero bueno, hay que estar preparado para todo, hay que hacer el trabajo, hay que seguir buscando y hay que seguir rastreando, como decimos ahora, ¿no? Cualquier pista que nos lleve a la identificación de nuevos casos para cuanto antes acotarlos y controlarlos. Entonces la situación que hay ahora en el centro hospitalario nada tiene que ver con la que se vivió, por ejemplo, en marzo o abril. Correcto, el centro hospitalario podemos decir que está libre de pacientes con coronavirus. La UCI no hay ningún paciente, la hospitalización no hay ningún paciente, y la realidad, como usted dice, afortunadamente a nivel de gravedad, a nivel de necesidad de hospitalización, la situación es bastante buena, ¿no? Pero bueno, lo que necesitamos es el control comunitario, como decía antes, de la situación. ¿Por qué este departamento de salud y concretamente este centro hospitalario ha sido de los menos afectados de la Comunidad Valenciana, tanto en la tasa de contagios como incluso en la tasa de mortalidad? Sí, hombre, la distribución al final de cualquier epidemia no es homogénea, ¿no?, entre la población. Los gérmenes responden a una serie de condiciones ambientales que pueden ser diferentes en la zona norte de la comunidad o en la zona sur, por ejemplo, aunque hay muchísimas más variables que inciden, ¿no? Efectivamente, junto con Orihuela hemos sido de los departamentos que menor incidencia hemos tenido en cuanto a pacientes infectados por 100.000 habitantes, y esto pues lógicamente ha hecho que la situación se haya controlado de una manera más fácil. También es cierto que una vez los pacientes contagiados han necesitado asistencia, nuestra tasa de mortalidad y de complicaciones ha sido también de las más bajas de toda la comunidad, ¿no?, poniendo de manifiesto pues bueno, el funcionamiento adecuado de nuestro circuito de atención, de nuestros protocolos de actuación, de manera que hemos conseguido unos mejores resultados en salud una vez que por desgracia el paciente necesitaba de una asistencia hospitalaria, ¿no? También hay que poner en valor, hay que destacar, debido a la gestión que se ha hecho desde el hospital, ¿no?, de toda la adquisición de todo el material de protección, equipos de protección
individual de los profesionales, que también hemos sido el departamento de toda la Comunidad Valenciana que menos profesionales, porcentualmente hablando. ¿Pero han faltado EPIs aquí en el hospital? No, por eso me refiero. Debido a la gran capacidad de gestión y de poder adquirir con dificultades, eso sí, como en esto de departamentos, este material, pues hemos conseguido mantener a nuestros profesionales muy bien protegidos y han podido desarrollar su actividad con estos resultados, como decía, de ser el departamento donde menos profesionales han sufrido contagio en su actividad diaria. El que tengamos tan buenos datos de la peor parte de la pandemia, de los meses marzo, abril, mayo, nos tiene que hacer confiarnos para lo que estamos viviendo ahora en este verano, para los rebrotes. ¿Sufriremos menos porque sufrimos poco en la pandemia o no tiene nada que ver? No tiene mucho que ver. Hay que estar siempre preparado para el peor escenario, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista asistencial. Solo se contempla el escenario peor posible, que fuéramos, pues, como han sido otras regiones, otras comunidades de nuestro país. Y ese es el escenario que contemplamos. Esperamos, lógicamente, que no tenga nada que ver con esta previsión que se hace, como ocurrió ya en la primera oleada, en los meses de marzo hasta final de mayo, pero nosotros seguimos con todos nuestros circuitos habilitados, con todos nuestros protocolos activos y con todos nuestros profesionales preparados. Seguimos haciendo formación, las nuevas incorporaciones, se les siguen explicando estos planes cuáles son y seguimos, lógicamente, con todo preparado, engrasado, pues en cualquier momento esta situación cambia y tiene lugar, pues bueno, lo que no queremos que ocurra, ¿no? Que es una nueva oleada de pacientes graves y que necesiten de asistencia. Yo estoy hablando a nivel de urgencias, a nivel de hospitalización, a nivel de UCI, a nivel de refuerzo de profesionales, en definitiva, en todos los aspectos que influyen en la asistencia a una posible segunda oleada, ¿no? En otoño es cuando realmente la situación pudiera ser algo más delicada, algo más complicada, ¿no? Seguramente el virus a partir de septiembre, octubre, pues pueda ser incluso más agresivo. Esto se combinaría con la aparición de la nueva temporada de la gripe de este año y podría ocurrir que hubiera un escenario, pues, parecido, incluso peor, que el que ocurrió en los meses de marzo a mayo, ¿no? Pero estamos preparados, insisto, para ello, a todos los niveles y, bueno, en cualquier caso, que no ocurra, lo primero, que sigamos siendo muy precavidos, sigamos siendo responsables en las medidas de protección a nivel comunitario y, segundo, pues tenemos ya, como decía antes, todo preparado por si esto ocurre, poder actuar con la misma solvencia que lo hicimos en los meses de marzo a junio. Sí. Medidas de prevención. Ahora, cuando estamos a punto de entrar a este centro hospitalario, veremos en diferentes zonas comunes que se han puesto esas líneas en el suelo, el gel hidroalcohólico. ¿Cómo ha cambiado la rutina? ¿Cómo ha cambiado su trabajo desde que empezó la pandemia? Claro, nosotros tengan en cuenta que le dimos la vuelta al hospital. O sea, nosotros teníamos un hospital y lo convertimos en dos, de dos en uno, ¿no? Teníamos una zona absolutamente preparada para la atención a los pacientes con sospecha o infectados y otra zona para pacientes que no requerían de esta asistencia, ¿no? A nivel de las UCIs igual, tuvimos que habilitar nuevos espacios en previsión de que las camas de UCI disponibles habitualmente, pues, sufrieran algún tipo de colapso o de ocupación, al igual que en planta. Reforzamos servicios clave como UCI, como urgencias, como medicina interna, como neumología. Se contrataron profesionales, más de 100, para poder afrontar este peor escenario que podría haber ocurrido, ¿no? De manera que nos cambió la manera de entender los protocolos, ¿no? de acceso al hospital, desde algo tan sencillo como entrar, ¿no? directamente al recinto, como a la hora de los ingresos o a la hora de relacionarnos con el paciente. Teníamos pacientes aislados, ¿no? Tuvimos que hacer protocolos de humanización para intentar pues, mantener el contacto del paciente, que tenía que estar aislado por sus familiares, a través de videoconferencias, a través de tablets, con acceso a mascotas incluso, ¿no? Para intentar paliar ese aislamiento o la repercusión psicológica de este aislamiento que necesariamente debían tener nuestros pacientes. En fin, como ve, en todos los ámbitos hemos tenido que reinventarnos y hemos tenido que ir adoptando nuevos protocolos y nuevas maneras de trabajar. Muchas de ellas vienen para quedarse. El control de acceso ahora mismo pues, se ha vuelto a imponer debido a la situación de rebrotes, siempre siguiendo recomendaciones de las autoridades sanitarias. El acompañamiento a los pacientes ingresados, pues también, por desgracia, tenemos que volver a limitarlo para evitar nuevos contagios o que haya un brote hospitalario.
y evidentemente pues no nos queda otra, tenemos que adaptarnos a la situación que en cada momento haya, ¿no? Pero hemos aprendido, tenemos estos protocolos activos, la gente está formada y bueno, no es que sea más fácil, pero la situación es bien diferente porque ya tenemos esa enseñanza interiorizada, por desgracia, después de lo que hemos pasado en estos meses previos, ¿no? Doctor Carrasco, gracias por atendernos y gracias por el trabajo que han realizado durante esta pandemia. Gracias a ustedes por el interés y nada, seguimos trabajando. Muchas gracias. Una vez dentro del centro hospitalario vamos a hablar con Mari Carmen Gil, es la directora de enfermería. Gracias por atendernos. ¿Cómo tuvo que cambiar todo el protocolo en este hospital durante los peores momentos de la pandemia? Bueno, pues tuvo que cambiar por completo, o sea, no hubo ningún área, ningún elemento que no tuviera que adaptarse y tuvo que hacerlo de una manera ágil y sobre todo manteniendo la seguridad del entorno, de las personas y la capacidad de respuesta. Entonces, bueno, con todos esos elementos le dimos la vuelta a todo, nos orientamos en lo que era prioritario y trabajando en equipo, unos de la mano de otros. ¿Y cómo se prepara uno para algo que no conoce, como en este caso un virus nuevo? Pues desde luego teniendo la predisposición para tomar decisiones rápidas y ser ágil en las decisiones. Y luego la fortaleza que da el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, el considerar las opiniones de los expertos en el tema y el aprender de quien está ya en una situación, quien está viviendo ya esa situación. Para el Departamento de Salud era algo novedoso, pero teníamos la experiencia, lo que contaban quienes ya lo habían vivido, tanto las experiencias internacionales como las nacionales. Para nosotros el poder aprender de Torrejón, que es el otro hospital del grupo, que tenía el foco de la pandemia a nivel nacional, pues era un privilegio y desde luego una ventaja competitiva para poder adelantarnos y sobre todo tener claro que las decisiones tenían que tener un liderazgo clínico, que esto era un problema de salud y que todos los recursos tenían que estar a disposición de esas decisiones clínicas. Y ahora ya más o menos lo tenemos interiorizado, el uso de mascarillas, del gel hidroalcohólico que vemos en las puertas del centro hospitalario, pero en aquel momento, desde el Departamento de Enfermería, ¿cómo os preparasteis para lo que venía encima? ¿Faltaron EPIs en este hospital? ¿Perdón? ¿Faltaron EPIs? No, pero hubo y hay que hacer un uso racional no solo de los EPIs, sino de todos los recursos. Nunca ha faltado nada, lo que no significa que no haya que ser muy consciente de qué se necesita, cuándo se necesita y cómo se tiene que utilizar. Afortunadamente nosotros no hemos echado en falta nada, ningún profesional se ha visto desprotegido, pero es verdad que lo más importante fue y ha sido mantener esa conciencia del buen uso de todos los recursos. Protegerse para todo cuando no es necesario no es bueno, la falsa sensación de confianza también es un riesgo y desde luego no protegerse ante el riesgo evidente bueno, pues es inasumible, ¿no? Los sanitarios tienen que estar en situaciones de salud óptimas para poder mantener el sistema de salud y proteger a nuestros ciudadanos. Entonces esto es lo que seguimos trabajando, esto es lo que hay que mantener. Le he preguntado por la protección externa, la visible, pero ¿cómo se protegen internamente, psicológicamente? ¿Cómo les ha afectado el tratamiento del coronavirus? Yo creo que cada uno de nosotros ha tenido una vivencia individual y luego la vivencia colectiva. Hemos tenido profesionales que tomaron la decisión individual, para mí profundamente admirable, de mantenerse alejados de sus familias para protegerlas y sobre todo para estar a disposición del departamento y de la dirección y de lo que hiciera falta. La voluntad de trabajo que se ha tenido, la capacidad de esfuerzo también ha sido contagioso y
Y bueno, dentro de el miedo que hemos tenido y de la preocupación que hemos vivido, yo creo que hemos trabajado muy cerca unos de otros, no nos hemos abandonado, nos hemos acompañado, hemos hablado de las cosas con asertividad, las hemos puesto sobre la mesa, y donde ha habido que parar, respirar, pues bueno, pues esto es lo que ha habido que hacer, que básicamente es lo que uno tiene que hacer cuando cuida a personas o cuando atiendes a personas. Hay un momento en el que hay que parar, hay que poner sobre la mesa dónde están tus preocupaciones y ver qué puedes hacer para minimizarlas, ¿no? Entonces el acompañamiento de los profesionales, el que nunca estén solos, el estar a su lado, yo creo que les ha ayudado a contener todas esas emociones que han tenido. Pues muchísimas gracias por atender a la Cámara de Teleelch y sobre todo por el trabajo que han realizado durante estos meses. Gracias a vosotros. Gracias. Hemos visto cómo son los protocolos que se utilizaban en este hospital, pero ahora queremos saber exactamente cómo se trabajaba en una zona en la que recibían a todo tipo de pacientes sin saber previamente si tenían o no el COVID. Estamos en las urgencias del Hospital Vinalopó para hablar con la supervisora de enfermería de esta sección. Gracias por recibirnos. ¿Cómo tuvisteis que cambiar incluso la fisonomía de toda esta zona de urgencias? Pues al principio nos teníamos que reestructurar cada día, íbamos cambiando protocolos, íbamos cambiando la estructuración del servicio, porque es verdad que epidemiológicamente el paciente que venía era grave y respiratorio, y para nosotros todo lo que entraba por la puerta era posible COVID. Entonces, cambiándolo, lo que era nivel 1 era nivel 2, cambiándolo toda la estructura de servicio. Casi improvisando, pero aprendiendo cada día para aislar a esos posibles casos. Sí, por supuesto, aprendiendo y adaptándonos a las circunstancias. Es decir, que el personal al final sabía que tenía que protegerse y teníamos que cerrar como zonas para que la gente supiera cómo tenía que trabajar. Es decir, Al final, ¿cuántas zonas tuvisteis que habilitar? ¿Cuántas camas había de posibles pacientes con COVID? Pues empezamos a lo mejor teniendo solo que 8 camas para posible COVID y fuimos ampliando hasta que llegó un momento en que teníamos pues de 32 camas menos 6, todas eran de posible COVID. Es decir, que llegamos a un momento en que aunque la incidencia en Elche no ha sido muy elevada, pues es verdad que por puerta de urgencias todo lo que entraba por la puerta para nosotros era positivo. Entonces nos adaptamos a esas circunstancias. No solo tuvisteis que cambiar la fisionomía, el cómo estaba todo esto adaptado, aislando zonas, sino incluso vosotros mismos tuvisteis que cambiar vuestra forma de trabajar poniéndoos las EPIs. Claro, cuando llegó un momento en que todo lo que entraba por la puerta era sospecha de que puede ser COVID, pues tuvimos que diferenciar muy bien dos zonas, la zona limpia de la zona sucia, por decirlo de alguna manera, en la que sí que, o zona sospecha y zona no sospecha, en la que en la zona con sospecha el personal tenía que ir vestido completamente con un EPI todo el día, pues las 12 horas del turno, con su mascarilla, su guantes, su bata impermeable, y cada vez que tenían un paciente se ponía una segunda bata, una segunda mascarilla, unos segundos guantes, eso era de todo el turno. Pantallas incluso. Sí, las gafas, las pantallas, lo que hiciera falta. Y de todo aquello, ahora que no hay tanta incidencia del coronavirus, ¿qué ha quedado? ¿Qué protocolos se os han quedado? Pues ahora es verdad que nos tenemos que proteger en función de la técnica. Entonces, si por ejemplo hay que manipular una vía aérea, siempre se van a proteger al 100%, es decir, sus gafas íntegras, su mascarilla FFP2, su bata impermeable, sus guantes, todo. Si por ejemplo tienes que tener un contacto estrecho con un paciente, estamos haciendo con todos los pacientes aislamiento por contacto, es decir, su bata quirúrgica desechable y sus guantes. Y la mascarilla, por supuesto, es para todo el mundo obligada, dentro del servicio y fuera, en todo el hospital es obligada. ¿Cómo vivisteis incluso en lo personal aquellos peores días de la pandemia? Pues personalmente yo creo que fue muy duro para todos, porque es verdad que nos estamos preparando como si fuera para una guerra, en la que la enfermera que tenía que dejar a los niños con su madre no podía dejarlos con su madre, en las que nos teníamos que reestructurar hasta nuestras vidas personales, en las que hay gente que se tuvo que separar de su familia para poder venir a trabajar con la sospecha o para asegurarnos que no se lo contagiaban a nadie. Y fue muy duro personalmente para todos. Yo creo que si le preguntaras a cualquier personal del servicio, se vivió muy duro, pero por las consecuencias, por tu vida personal, porque yo dejé de ver a mi madre 2 meses, pues ahí yo tengo auxiliares que están separadas y dejaron a sus hijos con su expareja o con sus padres sin verlos durante mucho tiempo, y así todo el mundo. Es decir, que se vivió con mucha incertidumbre, con mucha angustia, sobre todo por los seres queridos.
y recibíais el apoyo, el ánimo de la gente, por ejemplo, sentíais esos aplausos cuando os los dedicábamos desde el balcón cada día a las 8. Yo creo que sí, que eso fue como un poquito más de impulso, un poquito más de fuerza para seguir adelante. Y es lo que todos buscamos ahora. Es verdad que a lo mejor el personal sanitario se ha vuelto un poco como que lo ve todo mucho más correcto de cómo se tiene que comportar todo el mundo, y a lo mejor a la gente que no lo ha vivido lo ve de manera diferente, porque es muy importante que sigamos lo que hay que hacer, que todo el mundo lleve su mascarilla, que todo el mundo haga las cosas como toca, porque no queremos volver a pasar por la misma situación, lógicamente. Entonces yo creo que el personal sanitario lo vive como diciendo, queremos un poquito más de eso, ¿no? Como que también lo echan de menos en ese aspecto, pero por la responsabilidad ciudadana. Y ahora mismo, en pleno verano en el que estamos viendo esos rebrotes, ¿cómo está la situación? ¿Seguís recibiendo pacientes que son posibles COVID o sea como sea, siempre os protegéis? Nosotros nos protegemos con todos porque no sabemos si el que entra, si es posible COVID o no posible COVID, y dada la situación que tenemos en este momento, pues sabemos que a lo mejor el paciente leve o paciente que tiene los niños que en periodo COVID no venían y ahora sí que vienen muchos, porque es verdad que no estamos en situación de alarma y no estamos todos dentro de nuestras casas, pues esos son los que son posiblemente los que puede ser que sí que tengan o que no tengan, y en urgencias nunca tenemos la seguridad de que ese paciente no tiene COVID, pero incluso una apendicitis. Puede venir un paciente con una apendicitis y nosotros no tenemos la seguridad de que ese paciente tampoco tiene COVID. Es que puede estar las dos cosas, pueden convivir. Entonces nos tenemos que proteger con todos. Pues muchísimas gracias por atendernos y gracias por el enorme trabajo que habéis hecho estructurando y cambiando vuestros protocolos. Muchas gracias a vosotros por vuestra fuerza también. Gracias. Los pacientes más graves de urgencias serán derivados a la UCI del hospital. Estamos con la coordinadora de esta sección, gracias por recibirnos. Ahora mismo hay tranquilidad en esta zona, pero se vivieron momentos de tensión durante los peores momentos de la pandemia. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo tuvisteis que adaptar esta zona de la UCI? Pues la verdad que tuvimos que adaptarnos súper rápido. Cada día era una cosa diferente y nos tuvimos que adaptar, ya te digo, en horas. Las cosas cambiaban, entrábamos en el turno, cambiaban cosas, aparecían cada vez más casos y era adaptarnos sobre la marcha. Al principio empezamos con poquitos pacientes y lo hacíamos el aislamiento solamente con individual, y luego más pacientes y ya tuvimos que cambiar todo, o sea, los circuitos de la UCI, todo tuvo que cambiar porque había cada vez más pacientes, y la UCI se convirtió en todo sucio, o sea, ya teníamos que trabajar todo el día con el EPI, las 12 horas con el EPI puesto. Entonces al principio solamente era 1 o 2 pacientes en algunos boxes y estaban aislados, ¿no? Porque vimos que son de cristal y se podían aislar, pero llegó un momento en el que toda la zona era sí. Zona COVID. ¿Cuántos pacientes llegasteis a tener? Pues nosotros la verdad que fuimos afortunados y llegamos a tener 10-12 pacientes. Nuestra capacidad es de 16 camas. Aún así nosotros habilitamos otra zona, en otra zona del hospital que no era ese su uso, pero habilitamos 5 puestos porque claro, lo que nos venía era de que cada vez la situación estaba más complicada y nosotros estábamos preparados para todo. Y de hecho todavía ahora no está habilitada para si otra vez se necesita utilizarla. O sea que sí que se ha desmontado por si acaso hubiese que... Sí, 5 puestos más. Ojalá no tengamos que, Ojalá. que llegar a utilizarla. Y habéis contado que aunque no se saturase esta sección de la UCI, al tener que cerrarlo todo sí que tuviese que trabajar en unas condiciones de tensión continua. Sí, o sea, eran 12 horas de trabajo intenso, todo el tiempo tenías que estar muy pendiente de lo que hacías porque claro, nuestra dinámica de trabajo no es con esa tensión. Sí que es verdad que es un sitio donde a veces se pasan momentos, pero puntuales. Pero ahí eran 12 horas con un EPI puesto muy complicado de llevar. Había gente que se mareaba, había gente que tenía úlceras por llevar las 12 horas las mascarillas en las orejas, que de hecho ya idearon esta cosita que nos hicieron porque había mucha gente que tenía úlceras en las orejas, en la nariz, en fin, fue complicado. Pero cuando hablamos de EPIs es un nombre que esconde detrás realmente todo un sistema de protección complicado. Claro. Tienes que ponerlo las 12 horas.
Sí, nosotros, claro, era todo sucio, o sea, era todo sucio. Nosotros decimos sucio cuando estaba todo ya con pacientes COVID. Entonces, claro, tú tienes que ir todo el tiempo puesto con, pues para no ser, o sea, estar expuesto. Entonces, es complicado porque tienes que llevar batas varias, entre un paciente y otro te tenías que quitar, pero la bata impermeable la tienes que llevar todo el día y la mascarilla también, y los guantes, doble guante y pantalla, o sea, complicado. ¿Y a nivel psicológico qué supuso todo aquel movimiento? Pues a nivel psicológico nosotros lo hablamos a veces entre compañeros, que ya no solamente trabajar con ese estado de tensión, sino ver a los pacientes. A nosotros había veces que se nos caía el alma. De hecho, cada vez que un paciente era dado de alta, para nosotros era fiesta, le hacíamos palmas, o sea, todavía hablo de eso y como que me emociono un poco porque se ha pasado mal, obviamente que sí, y de ver las condiciones, los pacientes lo pasaban muy mal, muy mal. Entonces, luego también, pues eso, estaban aquí solitos, ha sido una situación complicada, pero bueno, gracias a Dios los pacientes salían y eso es lo que te reconforta. ¿Y qué podemos hacer nosotros para que esa situación no vuelva a repetirse, para que no tenga que usarse esa segunda sala que tenéis habilitada? Pues ante todo tener responsabilidad, es decir, y hacer lo que nos dicen todas las autoridades sanitarias y las autoridades, es decir, distancia social, lavado de manos y mascarilla, eso es súper importante. Haciendo eso, pues si cada uno ponemos nuestro granito de arena, conseguiremos que no volvamos a estar en la misma situación. Responsabilidad. Con ese mensaje nos quedamos. Gracias por atendernos y gracias por el enorme trabajo que habéis hecho durante estos meses. Nada, a vosotros. Seguimos hablando con Medicina Interna de cómo se vivió aquí en este hospital del Vinalopó esos peores momentos de la pandemia. Doctora, ¿cómo trabajaron en aquella etapa? Fue una etapa muy dura porque nos pilló, pues eso, de sorpresa, porque no imaginábamos que íbamos a vivir algo así. Yo creo que nadie está preparado para algo así. Y ves cómo el hospital se va cerrando y las plantas poco a poco se convierten en un hospital de pacientes COVID y dejas de ver las enfermedades que veías habitualmente, ¿no? Los ictus, los infartos, no, se convierten en hospitales COVID. Pasas mucho miedo porque no sabes a lo que te estás enfrentando y condiciona un cambio no solo en el funcionamiento del hospital y con la familia, sino también en tu propia vida, porque también luego de aquí, cuando vuelves a casa, pues te esperan tus hijos, te esperan tu marido y tienes mucho temor en hacerles daño. Entonces eso pues, es un estrés añadido a aquella época. Una pregunta casi en lo personal, ¿están agotados? La verdad que sí. Estamos muy cansados, muy cansados. Ha sido unos meses muy intensos, sin horarios porque no puedes pensar en descansar y sabes que tienes que estar allí, no puedes irte. Y entonces han sido muy intensos, tanto físicamente como emocionalmente. Y ahora pues no sabemos qué va a pasar. Esperemos que la población pues tome las medidas adecuadas para intentar evitar llegar a como estuvimos aquella época. ¿Serían capaces de aguantar una oleada como la que hemos vivido? No tenemos alternativa, lo tendremos que hacer, aunque estemos cansados. Algunos pues vamos pillando vacaciones, pero sabemos que tal vez no las pueden anular perfectamente. Tenemos que estar allí, no podemos abandonar. ¿Y qué podemos hacer los ilicitanos, aparte de salir al balcón a aplaudir a las 8 de la tarde? Pues las medidas, por favor, las medidas, distanciamiento social, importantísimo el uso de mascarillas, el lavado de manos, no olvidarlo, porque sigue aquí, está con nosotros y puede volver perfectamente.
Pues muchísimas gracias, de verdad, por el trabajo realizado durante los peores meses, por seguir a pie de cañón y por haber atendido a las cámaras de Teleelch. Gracias. Gracias a vosotros. Cuando esos pacientes mejoraban de la UCI eran trasladados a plantas que se habilitaron especialmente para personas con COVID. Estamos con el facultativo de Medicina de Planta. Gracias por atendernos. Un placer. ¿Cuántas plantas, cuántas habitaciones llegaron a habilitar para pacientes con coronavirus? Pues fue algo progresivo, se empezó con un pasillo, aquí cada pasillo tiene unas 15 camas aproximadamente, y bueno, empezó con un pasillo en la segunda planta azul, luego fueron los 2 pasillos de un ala y al final quedaron aisladas 4 plantas. 4 plantas. 4 plantas de 30 camas cada uno. ¿Y en esos pacientes cuál era su estado clínico cuando accedían? Bueno, tenían los pacientes que venían de urgencias, que en principio, bueno, cuando ingresan en planta en principio están estables, pero luego algunos tienen una buena evolución y se podrían dar de alta rápidamente, y otros, bueno, estaban clínicamente un poco peor, algunos evolucionaban mal y volvían, iban a la UCI, ¿no? En este sentido. Luego también tenemos pacientes que salían de UCI a planta cuando habían mejorado, y estos en principio estaban clínicamente más estables. Los que salían, por ejemplo, de la UCI han permanecido allí muchos días y bueno, salen con las secuelas, pues, de atrofia, etcétera. Algunos han llevado una intubación, con una traqueostomía, una alimentación por sonda, etcétera, y eso pues cuesta más de recuperar y demás. Y luego pues, también la evolución en planta venía un poco derivada de la evolución del virus, que al principio era pues muy desconocido todo, y según íbamos viendo pues íbamos actuando, pero bueno, aquí en todos los sitios, ¿no? Ha sido desconocido para todos, la verdad. ¿Y cómo se preparaban, tanto físicamente con las EPIs como psicológicamente, para atender algo que hasta ahora era desconocido? Pues la verdad es que ha sido bastante duro, sobre todo al principio, pero por el desconocimiento. Y nos llegaban noticias de Madrid, de lo que estaba pasando allí, y bueno, por suerte al final aquí no ha sido para nada como allí, pero bueno, lo que empezó allí y poco a poco empezaban a haber casos aquí y demás, y viendo lo que había allí pues enseguida se tomaron muchas medidas a nivel de aislamiento, organización del servicio, etcétera. Y bueno, a la hora de entrar a una vez sectorizadas las zonas del hospital, bueno, pues había unos controles de acceso y de entrada y de salida con medidas de higiene, con pijamas que se cambiaban cuando llegabas al hospital o cuando entrabas a la planta otra vez, cuando veías un paciente se volvían a cambiar, o sea, en ese sentido bastante controlado. Y luego pues el tema del EPI, que es, bueno, la verdad es que es algo bastante incómodo, la mascarilla, las gafas, continuamente. Parte del equipo se queda en la habitación porque es el desechable, y otra parte es en la que se permanece fijado un paciente a otro, pero igualmente es bastante agotador. En el plano físico y psicológico, bueno, nunca nos hemos enfrentado a algo así. Simplemente ver los pasillos aislados con todo lleno, aquí se puede ver alguno con cubos fuera todo, y todo el mundo con EPI vestido, la verdad es que impacta bastante. Y a nivel psicológico, sobre todo derivado del desconocimiento, es decir, ¿qué riesgo tengo de contagiarme? Lo que hoy no era un riesgo, mañana sí lo es. Lo había hecho bien, no lo habré hecho bien. Y luego sobre todo el miedo de ir a casa con la familia, etcétera, y estar separado de ellos en muchos casos, pues ha sido bastante duro, la verdad. A lo mejor en la calle no se ha vivido tanto, y sobre todo en esta zona donde el impacto no ha sido tan grande, pero aquí en el hospital ha sido bastante duro. Pues gracias por todo el trabajo que han realizado durante estos meses, y gracias por atendernos. Un placer, encantado. Perfecto. Con la supervisora de hospitalización le queremos preguntar, gracias por atendernos, ¿cómo era ese trato con los pacientes? ¿Se sentían solos cuando estaban aislados aquí en las plantas?
Pues nosotros estamos acostumbrados a cuidar tanto del paciente como de la familia, con lo cual era una situación totalmente nueva para nosotros, sumada a todas las medidas de protección que teníamos que adoptar cuando entrábamos a la habitación. Sin embargo, yo creo que sí que hemos conseguido llegar a ese huequito, cubrir ese aspecto familiar, al ser nosotros mucho más que en otras ocasiones su familia. Entrábamos a cada habitación, preguntábamos cómo estaban, además les poníamos en contacto con sus familiares, aquellos pacientes que no tenían los medios para poder contactar con ellos, hacíamos videollamadas, les hacíamos llegar las cartas que además sus familiares les enviaban, y luego muchísima gente se ha puesto en contacto con nosotros para también hacernos llegar el cariño a todos esos pacientes, con lo cual era algo que nosotros transmitíamos. Incluso una técnica novedosa que conocimos durante los peores momentos, que hasta las mascotas podían dar ánimos a esos pacientes. ¿Cómo era eso? Sí, efectivamente nosotros en una ocasión hicimos una videollamada de uno de nuestros pacientes, ponerlo en contacto a través de videollamada y de una tablet con su mascota, y era muy divertido y cariñoso ver la sensación de ese familiar y ese perro en este caso. Pese a que pueda parecer todo muy entrañable lo que estamos hablando, ¿cómo vivisteis esos momentos, esas partes en las que tuvisteis que habilitar estas plantas para pacientes aislados? Al principio fue duro, parece que lo vamos viendo de lejos, pero cuando nos ingresa el primer paciente con una sospecha, realmente toda esa calma tensa que teníamos hasta ese momento pues se vuelve realidad. Entonces lo que hicimos es aislar, dentro de, ahora ves todos los pasillos abiertos, pero aislar cada unidad y cada habitación. Nosotros ya las tenemos de manera individual, pero generamos aislamientos dentro de esas habitaciones. Generamos todos los circuitos independientes de los pacientes que podían ser sospechosos o positivos, de los otros, digamos que no generaban ninguna sospecha. Gracias por atendernos y por el trabajo realizado. Gracias a vosotros. Doble bata, doble guante, doble mascarilla, gafas, pantalla protectora. Hemos visto cómo los profesionales del Hospital Vinalopó Salud lo han dado todo para minimizar los efectos de la pandemia. Y pese a estar agotados, siguen con todos los protocolos activos en el caso de que sea necesario volver a habilitar plantas y convertir este centro en un hospital COVID. Pero para que ello no sea necesario, debemos de contribuir todos. Y para eso lo mejor es seguir las recomendaciones sanitarias, mantener la distancia social siempre y usar las mascarillas en todo momento, incluso en el ámbito familiar, porque será la única forma de que todos juntos paremos este virus.